Así entonces decimos, buenos días, bienvenidos todos los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, legado de la historia educativa de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo de gestión cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica, Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes y hacerlo extensivo a sus familias en estos momentos tan especiales. Este es nuestro 19º encuentro virtual que hemos titulado Pedagogías Innovadoras Históricas. Y decimos que en las aulas de Argentina se han implementado pedagogías vanguardistas y muchas de sus implementaciones aún resuenan en los acervos de los dones de los acervos, los dones de Froebel, los materiales de Montessori, las regletas de Cusinier o la imprenta de Freinet, entre otros. Son testimonios de la puesta en marcha de pedagogías innovadoras desarrolladas en el mundo. La puesta en valor del patrimonio histórico de las escuelas permiten reconocer estas huellas educativas, interpretar su recorrido en el país, pero a su vez sucede también que en el proceso de escritura histórica se hallan propuestas vernáculas de singular originalidad, algo muy relevante en nuestro trabajo de recuperación del patrimonio. Y ahí tenemos, por ejemplo, las propuestas de las hermanas Cosettini, el trabajo cultural del titiritero Javier Villafañe, que tan lindo nos compartía Horacio como discípulo de este titiritero, o la propuesta pedagógica de Luis Iglesias. Son algunas de las innovaciones que recogemos y resignificamos. Así, en la medida que avanza nuestra indagación, hallamos huellas de otros protagonistas, teniendo a la infancia como foco, al ambiente como eje y su época como guía. Lograron incorporar experiencias educativas ancladas en el currículum, con nuevos horizontes de encuentro. Una de nuestras misiones como programa del Ministerio de Educación es reconocer, estudiar y difundir estas experiencias para pasar a un registro de parte de la historia educativa del país. Estas propuestas innovadoras que basan en estos principios son lo que los llamamos los experiencias pedagógicas de la escuela nueva o Vide Menin, que le hacemos un homenaje en esta presentación, la llamó con un grupo de brasileros el escolanovismo. Estas propuestas que se enmarcan en un movimiento educador que, si bien tuvo un comienzo, aún no ha terminado, va dejando huellas en cada proceso, huellas que tienen que ver con esta mirada hacia el niño. Por eso vamos a recuperar a Adriana Hernández, que el jueves pasado no pudimos terminar con la presentación por problemas de conexión y tuvimos un encuentro durante la semana donde pudimos avanzar en la presentación de ella, que más allá de la ludoteca como este espacio que tiene el Instituto Sarah Eccleston, vamos a trabajar con estos recursos didácticos históricos que son muy comunes en las escuelas históricas del país, porque el gobierno compraba todos estos materiales froebelianos, de Crolí y de Montessori para todo el país. Entonces hoy los tenemos y ¿qué hacemos con ellos? ¿Estás ahí, Tatiana? Así presentamos a Adriana y esperemos que podamos compartir la bellísima experiencia del Instituto Sarah Eccleston, que fue pionero en la organización de estas ludotecas, que permitió para el nivel superior el contacto de quien se está formando para el nivel inicial, significar los modos de construcción de los materiales para la niñez. Así que, Tati, ¿estás ahí? Sí, hola, muy buenos días a todos. Hoy queremos presentar a Adriana Hernández. Adriana es profesora de educación preescolar y licenciada en psicopedagogía y ciencias pedagógicas. Es docente de nivel superior y capacitadora OEI. Se desempeña como profesora ludotecaria del Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial Sarah C. de Eccleston. A continuación nos va a presentar una exposición sobre los recursos didácticos históricos de esta institución y su significación.
Adriana, si estás ahí, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias Tati, muchas gracias al programa. Cuéntenme si se escucha bien. Muy bien, se escucha, Adriana, adelante. Perfecto, bueno, sigamos entonces. Le quiero agradecer al programa Huellas por permitirnos compartir con ustedes parte del patrimonio de nuestro querido profesorado y de este espacio particular que es la ludoteca del ISPEI Sara Eccleston. Y darle también el agradecimiento a Mónica, mi compañera del espacio de biblioteca del instituto, que para evitar cuestiones técnicas que pudieran incomodar, nos va a ir compartiendo la presentación. Así que podemos empezar, Moni. Eh, con esta, ustedes ya me van diciendo si se ve, ¿sí? Sí, sí, adelante, mientras se va viendo, comenzamos, Adri. Perfecto. Bueno, con esta primera imagen queremos darles la bienvenida a la ludoteca del ISPEI Sara Eccleston. Es un espacio que tiene ya más de 25 años, que surge a través de la gestión de Elvira Pastorino, y se plantea como objetivo de este espacio generar un lugar que pudiera habilitar la reflexión pedagógica, particularmente sobre el juego, como una de las actividades que son pilares de la educación inicial, y trabajar en la consolidación y en la reflexión y en la creación de ofertas lúdicas, de materiales que pudieran acompañar ofertas lúdicas para presentar a los niños y niñas de la educación inicial, en la primera infancia. Acompañamos este objetivo, ese es el enlace de la página del instituto, y acompañamos este objetivo que aparece enunciado en la página con estas dos imágenes que nos parece que son significativas porque dan cuenta de cómo se conjuga la historia y el trabajo de la institución. Esta es una biblioteca particular porque no es frecuente, el público frecuente que asiste son adultos, no niños y niñas. Pero en esta ocasión pudimos articular en proyectos con los docentes y los niños y niñas del Jardín de Infancia Mitre en conmemoración de los 80 años de la institución, y ellos asistieron a la ludoteca en un programa de una serie de encuentros, y en esas imágenes están trabajando sobre una lámina, Juego de Niños, la reproducción de un cuadro de Peter Bruegel, donde estudiantes del profesorado acompañan a los docentes y a los chicos del jardín trabajando sobre la recuperación de juegos y modos de jugar y objetos para jugar. En relación a esto, les contábamos que no es una ludoteca en sentido estricto en el que vayan niños y niñas a jugar y que los materiales estén en préstamo, sino que los usuarios preponderantemente son adultos, son los estudiantes junto con sus docentes y visitantes de otras instituciones. Acá hicimos un collage con una serie de actividades que presenta la ludoteca para ir viendo cómo convergen en esto que decía, que comentaba Marcela, cómo converge en el patrimonio de este espacio materiales actuales, materiales históricos, materiales de confección artesanal y de producción industrial. Y entonces acá pusimos un collage como para plantear algunas líneas de acción posibles desde la ludoteca. Por un lado, el espacio como esa primera imagen que se ve en el ángulo superior izquierdo, donde habilitamos muestras que en algunos casos son generados por los propios estudiantes junto con los docentes o desde el espacio de la biblioteca y de la ludoteca al interior de la ludoteca. En otros casos son muestras itinerantes. Lo que se ve ahí es la exposición de una serie de fotos que nos compartieron la gente del Museo del Juguete de San Isidro en una muestra itinerante, donde lo que quisimos es desnaturalizar la mirada en relación al juego y ofrecer un espacio de reflexión sobre ello. En la foto que está al lado, que tiene el cartel de la Casa de los Niños, vemos algunos de los materiales históricos.
esto que traía Marcela, preponderantemente materiales destinados al juego. En este caso se ven algunos orientados hacia algunas disciplinas, prioritariamente la enseñanza de la didáctica de las matemáticas, y corresponden a la época de la escuela nueva. En la imagen que está al lado es un grupo de estudiantes en un curso de ingreso. Son ingresantes donde asisten con profesores que los vamos acompañando, y el espacio de la ludoteca tiene un lugar en estos cursos de ingreso donde nos vamos aproximando a ir justamente enriqueciendo la mirada y desnaturalizándola por otro lado, cuestionando, reflexionando en relación a los objetos que acompañan las propuestas de enseñanza en la educación inicial. En las imágenes de abajo vemos un grupo de estudiantes jugando en la ludoteca. Al lado vemos un grupo una escena muy, muy emotiva para nosotros, que es un evento de la Asociación Cooperadora, donde la ludoteca sale a la comunidad y se generan espacios de juego con los materiales adecuados para esa ocasión, factibles de poder utilizados, de ser jugados con las familias y los niños y niñas del jardín. Y en la última vemos un proceso de limpieza. En realidad fue limpieza, preservación y catalogación de materiales históricos. En relación a esto, en ese caso son los dones de Fröbel. Ahora les vamos a mostrar algunas. Estas fotitos tienen ya algunos años, ustedes lo van a ver por el color de la imagen. Y acá queríamos hacer, como me parece que es muy significativo de cómo está distribuido el espacio, tenemos dos grandes estanterías. Estos muebles ocupan toda la pared de un lado y del otro del ambiente. De un lado está el material que llamamos histórico, las colecciones históricas. Ustedes verán ahí cómo aparecen en esta imagen los dones de Fröbel. Y en la imagen inferior, los materiales más actuales, ¿no? Como decíamos, tanto de confección artesanal, de creación de parte de los estudiantes y de los docentes, como de producción industrial. Muchos son adquiridos desde la institución y muchos son donados. Es interesante cómo en este encuentro los objetos en sus orígenes fueron los objetos que se adquirieron como materiales más actuales para acompañar a estas colecciones históricas, no necesariamente estaban destinados al público infantil, sino que encontramos algunos juegos y materiales que están ligados a la enseñanza de distintas disciplinas que exceden lo que podría llevar adelante una acción que podría llevar adelante un niño o una niña pequeña, sino que se ofrecen para conmover y recuperar esa tensión, ese entusiasmo que se genera en el momento de disponerse a jugar en un adulto. Pasando ahora a lo que tiene que ver con las colecciones históricas, como retomando lo que planteaba Marcela, nosotros tenemos particularmente mayor cantidad de materiales de la colección de Fröbel, los materiales montessorianos y los materiales fröbelianos. En esto pensamos que los materiales físicos con los que estaban realizados estos objetos, al ser de madera, de tela y de metal, han tenido mayores y mejores posibilidades de conservación. En este caso, la colección de Fröbel, el pedagogo que da origen a la creación en 1840, denominando kindergarten a este espacio de enseñanza para los niños y niñas pequeños, el creador del jardín de infantes, podríamos decir. Vemos acá los materiales que él denominó dones, que es la traducción del alemán Gift, que es regalo, en la traducción al español. En este caso vemos dos imágenes. Los primeros, la que está con un fondo amarillo, son la reproducción de las cajitas donde esos dones venían guardados, que se ofrecían como un regalo a los niños, acompañando en general con alguna serie de canciones y de acciones que favorecían la aproximación
de los niños a esos objetos, y pensados como un juego. Para Froebel es el primero que plantea el juego como central en las situaciones de enseñanza y de aprendizaje de los niños pequeños. Él toma como objeto, digamos, emblemático y principal en estos dones la esfera, como el objeto perfecto, con mayor perfección. Y después va realizando una serie de transformaciones a partir del cubo, y en la imagen que tenemos al lado vemos cómo esos cubos se van fragmentando con distintos cortes, con distintas orientaciones, que permiten conservar la unidad, pero fragmentada en distintas partes. Para no explayarnos en el material en sí, que hemos tenido oportunidad, o si quieren acercarse en algún momento a la biblioteca, que la verdad que es uno de los espacios que tiene muchísimo material en relación a las propuestas de enseñanza para el nivel. De hecho, acá vemos una de las imágenes del libro de Froebel, La educación del hombre, y y en este texto aparecen reflejadas las imágenes de otros de los dones que él denominó formas de belleza, que son láminas de madera que reflejan como si fueran las aristas y en los lados de las figuras que vemos en las imágenes anteriores. Ahí podemos avanzar, Moni. Lo que les queríamos contar, acá tenemos una imagen. ¿Vamos bien con el sonido? Perfecto, Adriana. Bueno, porque como yo no veo la presentación y no escucho, digo, a ver si sigo Es lo entusiasmada que como nos pasa en esta nueva forma de comunicar. Las imágenes son muy reveladoras, tienen muchos colores y dan cuenta Bueno, de ese trabajo mancomunado entre la biblioteca, la ludoteca y el trabajo del sí. profesorado, que para las personas que no pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, que hay algunas del exterior y de otras partes del país, le contamos que el Instituto Sarah Eccleston tiene el profesorado y el nivel inicial. O sea, esa conforma su institución. Así que la riqueza de este trabajo de la ludoteca justamente es el trabajo coordinado entre el profesorado y el nivel inicial. El profesorado es solo de nivel inicial. Así que bueno, adelante, Adriana. Bueno, me alegro que vamos encaminados con la presentación y el sonido. En esta imagen damos cuenta de otro momento de conformación del espacio físico de la ludoteca, y la quisimos compartir porque acá vemos uno de los materiales de Rosario Vera Peñalosa. Es esa mesa verde que ustedes ven ahí, que denominaban mesa de arena. Si bien hay cosas interesantes para ver, hay una balanza, si se observa ahí a un costadito. Era un momento de armado de la ludoteca. Esta imagen tiene ya unos 16, 17 años. Nos parecía interesante mostrarla porque, pensando en las innovaciones, cada uno de estos pedagogos, de estos referentes en la historia de la educación inicial, ha dejado huellas, y nosotros denominamos precursores, con el nombre de precursores, quienes han sido los pioneros, los que han iniciado la creación de materiales que acompañaran las propuestas de enseñanza. Y con inspiración en los dones de Froebel, Rosario Vera Peñalosa adapta y genera, eh, sí, una balanza de peso para personas. Ahora les cuento rápidamente, para no extenderme, sobre esta balanza. La verdad que teníamos ganas de un montón de cosas para contar, pero nos vamos a remitir a estos objetos. Sí, la balanza era del consultorio médico. Como les contaba Marcela, en el profesorado es una unidad académica donde convergen. Inicialmente el profesorado funcionó en lo que era el Palacio Unzué,
luego se traslada, haciendo una apreciación muy sucinta de su historia, se traslada al espacio físico donde se encuentra ahora, en el predio que está en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. Si ustedes, los que están en la ciudad de Buenos Aires o han visitado la ciudad, pasan por allí, hay un edificio antiguo que es donde funciona actualmente el Jardín de Infancia Mitre y donde funcionaron conjuntamente el profesorado y el jardín como una unidad. Más adelante, mucho más actual, se crea el edificio donde funcionan, se dividen, y el profesorado ahora funciona en un edificio lindero, compartimos el mismo parque, hermosísimo, y esta balanza que ustedes ven es parte de los materiales que se conservaban de los consultorios médicos, que fundamentalmente en la década del 40, eh, en la, mira, acá nos cuentan otros consultorios médicos. Bueno, se realizaban hasta operaciones de garganta, de amígdalas, ¿no? Todo, en algún otro encuentro hemos escuchado y disfrutado la presentación de esta corriente higienista Higienista, ligada ¿no? a la Claro. educación, ¿no? Los espacios grandes, con grandes ventanales, en época de grandes inmigraciones. En sus orígenes, la población que asistía al jardín eh, era de clase media y media baja, preponderantemente tenían prioridad de ingreso, y entonces todas las medidas que tenían que ver con la preservación, la higiene y la salud eran fundamentales. Y conservamos una de las balanzas y en el archivo histórico fotográfico tenemos imágenes de los consultorios médicos donde aparece esta balanza, que todo lo del archivo histórico muy interesante para poder contarlo también en otra ocasión. Y entonces les planteaba esta posibilidad de poder mirar la mesa de arena, que es una adaptación que Rosario Vera Peñalosa realiza en función de estos objetos ofrecidos como dones por Federico Froebel, a la idiosincrasia y a las necesidades locales, ¿no? de nuestra región, de la realidad de cada una de, de las escuelas y de las salas, los jardines. En este caso, lo que vamos a ver es material que fue confeccionado por los estudiantes para trabajar juegos de conocimiento físico. Y vemos cómo esto vincula, la posibilidad de vincular la naturaleza, el exterior al interior, algo que también traía Froebel, con la importancia de que los niños y las niñas tuvieran contacto con la naturaleza. Hay una frase muy linda en la educación del hombre que invita a los maestros y a los niños a que busquen objetos de la naturaleza, que miren, que los comparen, que perciban la diferencia que los separa o que los reúna en las piedras, en las rocas, en los pájaros, en las hojas, y que sobre eso después conversen y busquen explicaciones. Y traigo esto para pensar cómo desde propuestas muy actuales que surgen desde una mirada como renovadora, se plantea algo muy similar cuando ya en 1820, en 1840, cuando se crea el Jardín de Infantes, eh, estas cosas estaban planteadas, ¿no? Muy bien, podemos seguir, Moni. Si En hay realidad alguna esos pregunta, planteos que surgen en esas líneas donde comienza el escolanovismo, esas líneas se van transformando y adaptando en cada momento. Por eso decimos que estas líneas tienen un momento de comienzo en la historia educativa, pero no han terminado. Y esa es tal la cual. riqueza de cómo van resignificando en los tiempos que corren, porque lo fundamento es el concepto del niño, del espacio, de este vínculo con el adulto, ¿no? Así es. Les voy contando lo que planteamos era desde el comienzo del juego, y esto nos parecía interesante compartirlo porque en el recorrido de la planta baja y del primer piso del edificio nuevo del profesorado, del edificio actual del profesorado, hemos realizado una suerte de reconversión del espacio donde unos muebles que estaban dados como espacios de guardado para las pertenencias de los estudiantes cuando se inició
el edificio, los hemos reconvertido y los hemos dado vuelta para que tengan su mirada hacia el pasillo, y entonces los hemos transformado en vitrinas de un espacio museable. Hay cosas muy, muy lindas, interesantes para ver cómo también desde todo el trabajo que venimos realizando, particularmente Moni, que fue quien inició la relación con Huellas desde los inicios, nos ha servido muchísimo para capitalizar el aprendizaje en relación a la curaduría, la conservación, ¿no? Los espacios de muestra, el armado de guiones, y entonces queríamos compartir estas imágenes donde se ven dos muestras aprovechando ese espacio de exposición y de guarda debajo. Ahí se ve el mueble. En uno de estos espacios, en el que está a la izquierda, se ven materiales de la escuela nueva, y ahí en el fondo podríamos ver, si pudiéramos tener más tiempo, con más detalle, niños en Europa en la década del 30 y niños en la década del 40 en la Argentina jugando en el jardín Mitre con los mismos materiales. Estos materiales que en un momento fueron importados, y los materiales pertenecientes tanto a las colecciones y a las propuestas provelianas como montessorianas, que es la imagen que vemos al lado. María Montessori, la primera médica italiana que en 1909 crea este método Montessori, como se dedica a la enseñanza, particularmente de niños que tenían alguna necesidad especial en relación al aprendizaje. Crea una serie de materiales para acompañar la enseñanza al estilo de lo que venía ofreciendo Froebel, ¿no? Materiales pensados con una idea de niño. Cada uno de estos objetos nos da cuenta no solo de la aproximación histórica de realización concreta del material, ¿no? Las posibilidades técnicas, tecnológicas de realización, sino que tienen detrás una idea de niño, un concepto de infancia y una propuesta de enseñanza, una posición filosófica y en relación a la enseñanza, un concepto de enseñanza y de aprendizaje. Y en relación a Montessori, ahí podemos avanzar, Mónica, en la de abajo tenemos una imagen que, por un lado, se ve una imagen que no es tan frecuente, porque siempre se la ve a Montessori más seria, y ahí me parece como de suma ternura, ¿no? Ese acercamiento entre María Montessori y esa niñita pequeña. Y vemos con un poquito más de detalle en este recorte de la imagen algunos de los materiales que ella ofrecía para acompañar las propuestas de enseñanza. Particularmente Montessori le daba preponderante, una importancia particular a los materiales. El maestro estaba como en un segundo plano, y los materiales tenían una impronta en sí misma, porque lo que se intentaba era favorecer el desarrollo de la autonomía. Y en pos del desarrollo de esa autonomía, vemos también cómo aparecen algunos objetos que promueven la aproximación. Ven los bastidores que están arriba, lo que favorecen es la autonomía en el autocuidado y en el vestido. Entonces vemos las ligas. Yo voy leyendo los comentarios por si hay alguna pregunta, disculpen. No, Vemos yo te las lo ligas. doy, Adri, yo te voy avisando de los comentarios Bueno, y los vamos respondiendo desde acá. Lo importante es bueno, mostrar, porque había también un material que habíamos charlado y que me llamaba mucho la atención, que no son los tan conocidos y que hiciste una investigación, así que compartilo después, así vamos bueno, cerrando esta presentación. bueno. Voy un poquito, los que yo les quería contar. En lo de Montessori, lo que les decía es esto, ¿no? Se conservan preponderantemente los materiales que están confeccionados con tela, con madera y con metal. Le daba mucha importancia al aprendizaje a través de los sentidos,
Y entonces ahí vamos a ver algunos objetos que tienen que ver para favorecer cuestiones relacionadas con el tacto, para favorecer cuestiones relacionadas con lo visual, con la vista y con los sonidos. Hace 3 años se gestó desde como una propuesta de la profesora Inés Rodríguez Sáenz, nuestra vicerrectora, un proyecto particular que se denominó la ludoteca, un cristal para mirar la educación infantil. Reconstruir la historia, analizar la didáctica y pensar la enseñanza, y se promovió como un trabajo de indagación teórica, en esto que decía Marcela, de producción colectiva de conocimiento, donde la ludoteca es como el reservorio y el espacio que permite posibilitar instancias de reflexión teórica y de construcción de conocimiento entre estudiantes y docentes. Es así como un grupo de profesoras, Flavia Guisper, Andrea Visconti y Primavera Bajarlía, realizan una investigación tomando uno de los objetos de María Montessori, que es este gabinete geométrico, que si ustedes lo ven, se van a ver reminiscencias de estos materiales en las ofertas de los materiales didácticos actuales y en algunos de los materiales que podemos ver como juguetes ofrecidos a los niños, no solamente en los espacios educativos. En esta imagen les dejamos el enlace a la revista de la institución. Es una publicación digital en la que van a poder encontrar este artículo y muchos otros artículos referidos a la educación inicial y a la literatura infantil. En la imagen que sigue tenemos una muestra en relación a cómo presentamos los objetos y pensamos las colecciones como patrimonio compartido, ¿no? Como un fondo patrimonial común. Y entonces en cada una de las muestras intentamos que converjan objetos de la ludoteca, objetos de la biblioteca y el material del archivo histórico. Acá tenemos una muestra ligada a la aproximación de los niños y la naturaleza. Lo que ven por ahí atrás son las imágenes de lo que llamamos colección de láminas históricas, que era el trabajo que las estudiantes del profesorado entre la década del 50 y el 60 trabajaban como su producto final en la materia que se denominaba dibujo. Y en la imagen que está abajo vemos un detalle de esa muestra y cómo aparecen, nosotros tenemos la foto en la vitrina y la foto ampliada, se las puse acá, que pertenece al archivo histórico, que hace referencia a uno de los rincones. En un momento, parte de las innovaciones, apareció una propuesta de enseñanza que en sus comienzos se denominó juego-trabajo, que muchos de ustedes habrán transitado a la instancia del nivel inicial, pudiendo participar en actividades con cierto nivel de libertad de la elección en distintos rincones o espacios o sectores. Y este es el sector de ciencias naturales o el sector del rincón de la naturaleza. Y lo que les queríamos contar es que estos muebles, que estaban diseñados especialmente para que se pudieran ofrecer los objetos y los materiales para que los niños indagaran estas cuestiones, los conservamos y los tenemos tanto en ludoteca como en biblioteca. Bueno, acá pasamos a la siguiente y les mostramos cómo en estos espacios de encuentro, en los cursos introductorios, en las visitas que hacen los estudiantes a la ludoteca, intentamos que converjan y que aparezcan cuestiones de comparación, de reflexión entre materiales actuales e históricos. Entonces vemos en estas imágenes cómo se mezclan los dones de Froebel con los bloques más actuales, las formas de belleza o las actividades que tienen que ver con la vida práctica, como podían ser los cenebrados, y los materiales que actualmente la industria promueve, la industria del juguete en el mercado promueven y se ven ofrecidos inclusive en las jugueterías, ¿no? Les queríamos compartir también, voy avanzando rapidito para el final por si queda alguna pregunta y volvemos a lo que vos decías, Marcela. Dale, dale, acá están preguntando el link de la revista, que después se lo estamos alcanzando, le estoy pidiendo
que lo vayan anotando los que lo hayan podido ver. Después Bien, se los les pasamos recordamos en a el todos chat. que el encuentro está grabado y lo enviamos y va a estar disponible en la página web del Ministerio para revisar. Y después hay otra pregunta que es esta muestra que tienen, que no es una muestra, sino que es la ludoteca. ¿Qué periodos toma? Y yo les contesté, me atreví, pero ustedes son más especialistas, que es a partir la historia del nivel inicial a partir de los recursos didácticos que tiene la institución, ¿no? Sí, es de la década, de fines de la década del 30 en adelante. Tenemos una serie una serie de materiales. Los materiales que estaban sostenidos con soporte de papel o cartón han sufrido bastante deterioro y no contamos con esos materiales y reproducciones, como por ejemplo nos pasa esto con los rompecabezas y los juegos de asociación de De Crolí, que sabemos que había mucho material sobre eso, pero que sufrió un fuerte deterioro. En esta imagen les contamos cómo algunas de las tareas que realizamos en la ludoteca, que por un lado es todo esto que les decimos de la invitación, la generación de propuestas, de muestras, de encuentros, de intercambio con otras redes, con otras instituciones, organizaciones que trabajan con la temática del juego y con las propuestas de nivel inicial, y al mismo tiempo la línea de conservación, de investigación y de preservación del material histórico. Estamos ahora medio parados por todo esto, pero comenzamos ya desde hace unos años el proceso de digitalización del fondo patrimonial, y entonces a mí me gusta mostrar esta foto porque vieron que yo les decía, de un lado está como lo histórico y del otro lado lo actual. Bueno, yo creo que esta camioneta Duravit está como a mitad de camino, porque ya tiene más de 50 años, o los está por cumplir, y entonces ya está casi en época, en periodo de pertenecer a un material histórico. Hicimos un pequeño, así muy artesanalmente, un set para poder fotografiar, y la digitalización de las láminas que les comentaba antes, que acá vemos una de ellas. Sobre esto también hay trabajo realizado, un interesante artículo de una de las profesoras de artes visuales sobre la enseñanza de la plástica en esa época. Recién la nombraban a Patricia Sarlé, y miren, acá tenemos Patricia Sarlé, pedagoga, doctora en educación, fue docente de la institución y docente del Normal 1, también de otros espacios, sigue dando clase en el posgrado de la UBA en filosofía, y nosotros tenemos como parte del patrimonio de la ludoteca a Caterina, que es la muñeca que ven ahí, que es la muñeca de Patricia Sarlé. Tiene una historia muy bonita que excede el tiempo que les pueda contar ahora, y entonces los invitamos a que puedan ingresar al Instagram en este espacio en esta idea de poder comunicar y compartir el patrimonio con estudiantes y con estudiantes no solo de nuestro profesorado, sino que nos vienen a visitar otros institutos de formación docente o gente que visita el país y tiene referencias del lugar. En estos tiempos de difícil acceso, de imposibilidad de mantenernos en este espacio físico, generamos un espacio con una cuenta de Instagram donde compartimos material y a su vez invitamos a especialistas, a referentes, a profesionales ligados a la educación inicial y a los objetos y materiales para jugar. Patricia estuvo invitada y tenemos una conversación con ella donde nos cuenta la historia de Caterina, que es su muñeca. Así que les vamos a dejar el enlace para que puedan visitar y conocer la historia. Y si pasamos a la siguiente, bueno, eran imágenes de los estudiantes generando material, ¿no? Como conmoviéndose con lo que sucede en la imagen que está arriba es la producción de un material en un espacio de taller 5, que es un espacio de un trabajo muy intenso de
investigación sobre las propuestas de enseñanza y los materiales y de escritura, y después de implementación, una breve implementación. Y en los otros las otras dos imágenes se desarrolló un taller de diseño de espacios que combine o relacione el arte y el juego, y entonces es una manta didáctica pensando en un cuadro de Miró como inspiración, y una mesa de luz hecha con una caja de té, una cajita de té. Bellísima, bellísima. Avanzamos una más y les dejo esta última, que para mí era como muy emotiva. Hace un par de años, para el Día de los Jardines, la ludoteca generó un espacio junto con articulación de docentes que participamos desde las instancias de didáctica 3, que es la didáctica que está más orientada al estudio del espacio y los materiales en las propuestas de enseñanza, y la didáctica ITIC, que es una materia que se incorporó bastante recientemente al plan de estudios. Desde esas dos instancias articulamos las docentes y presentamos con los materiales de la ludoteca un espacio de juego, invitando a los niños y las niñas de sala de 3, 4 y 5 del jardín. Y me parecía muy, apropiada esta imagen por la idea de comunidad, por la idea de articulación que plantea, y por esto que planteamos en relación a la innovación. Los chicos están asombradísimos, tanto como las estudiantes, cuando presentaban y descubrían las posibilidades de un retroproyector. Entonces digo, bueno, para nosotros que veíamos las famosas filminas cuando estudiábamos, un retroproyector sería antiguo, ¿no? O sería un material casi caduco. En algunas instituciones está activado y ahora se empieza a recuperar porque aparece como una innovación la posibilidad del uso de esta herramienta para disponer otras propuestas de enseñanza y fundamentalmente otras propuestas de exploración y de juego. Por eso lo traía. Excelente. Para decir, la innovación pensar que el retroproyector fue para nosotros un recurso didáctico fundamental para el nivel superior, ¿no? Y que se use así, bellísimo. Estamos cerrando, Adriana, esta presentación excelente. Y la última es, es una vista, digamos, general del espacio de la ludoteca, y les dejamos ahí el enlace para la cuenta por si a alguien le interesa o tiene alguna consulta o alguna pregunta, la cuenta del correo electrónico de la ludoteca y el enlace para el espacio de Instagram. Igualmente después se los copiamos y se los pasamos por el chat para que les quede guardado. Lo mismo que la revista, si es que Moni por ahí ya no lo compartió, porque ella está súper atenta y es muy expeditiva para compartir nuestra información. Queremos agradecerle, acá aparecen felicitando este trabajo realmente increíble, y nosotros desde el programa Huellas, que lo vimos nacer a toda esta propuesta, es un orgullo ver lo que han crecido, la importancia del entramado que tiene el trabajo de la ludoteca con la formación de los futuros docentes de nivel inicial y los alumnos de nivel inicial de la institución. Así que felicitaciones. Y ahí en el chat apareció una pregunta, dicen, bueno, ¿y esto qué pasa en primaria? Y por eso le damos el lugar a Javiera Díaz, de la ciudad de Rosario. Le agradecemos especialmente este tiempo que Javiera va a disponer para compartir la innovación pedagógica Cossetini y sus fondos documentales del Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación. Decimos que Javiera, además de ser una compañera mía de toda la vida, eso entre paréntesis, Javiera es psicóloga de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto Rosario de Investigación en Ciencias de la Educación como profesional principal de la carrera del CONICET, al que pertenece este instituto, y coordina el archivo Cossetini. Ha realizado trabajos de conservación y descripción
de este valioso fondo documental. Es psicóloga en el área de niños y familia, así que Javiera, todo tuyo para presentarnos esta innovación pedagógica que tenemos el orgullo los argentinos de poder disfrutar a través del archivo, ¿no? Porque cuando está el documento vivo ya es distinto, ¿no? Uno se mete en la historia de las hermanas Cossettini y de todos sus compañeros y colegas, entre ellos Javier Villafañe, Luis Iglesias, estudiándolas a ellas. Bienvenido, Javiera. Bueno, muchas gracias a todos. Disculpen que me demoré ahí un poco en la conexión, pero bueno, por suerte pudo tomar la punta esta compañera, quien pude escuchar su linda presentación. Así que yo, Marcela, quería aprovechar todo lo que vos conocés del archivo para poder hacer como un diálogo, ¿no? Y no sé si quieren que comience por contarles un poco la historia de estas maestras, Olga y Leticia Cossettini, que llegan a Rosario en el año 35, y allí, en la escuela pública Dr. Gabriel Carrasco, comienzan este proyecto de, bueno, era una escuela que tenía algunas innovaciones anteriores y demás, pero bueno, evidentemente ellas logran, aún trabajando con los programas oficiales, ¿no? Porque esto creo que, digamos, lo que logran es un decreto que digamos, les permite convertirse en una escuela experimental. Y entonces allí poder comenzar algunos gestos de innovación. Pero bueno, hubo creo que dos características fundamentales, que es que trabajaron siempre con los programas oficiales y no pudieron elegir a los docentes, ¿no? Los docentes eran los docentes que estaban en escalafón. Entonces, bueno, esto también creo que es importante pensando en el trabajo de formación, bueno, con todas las dificultades y el tiempo que esto lleva, ¿no? Piensen que la experiencia de ella se extiende hasta 1950, son 15 años de experiencia, que bueno, es un tiempo importante, pero evidentemente luego la experiencia se termina, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Rosario, evidentemente, López Dabat, que estaba en el Normal 2, fue una importante fuente de inspiración para ella, y sobre todo, toda la línea pedagógica innovadora que venía de manos de la Universidad del Litoral, ¿no? En ese momento la Universidad del Litoral empezó a mirar la experiencia de Olga Cossettini en el norte de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rafaela, y allí empezó como todo un intercambio con ellas, toda una instancia de formación que se profundiza en Rosario. Evidentemente los 15 años de experiencia en Rosario fueron los momentos más logrados para Olga y Leticia de toda la innovación que ellas quieren llevar adelante. Les cuento esto y después abro a la posibilidad. Estamos viendo algunas imágenes de acuarelas de niños, ¿no? Estas son, ellas trabajan fundamentalmente con una forma muy científica, digamos, de pensar el proceso de aprendizaje y piensan en el valor de la observación, ¿no? De la observación como todo aquello que el niño puede mirar, tocar, sentir, como un paso muy importante. Por eso las salidas de la escuela estaba en el barrio de Alberdi, sigue estando hoy la escuela pública Dr. Gabriel Carrasco, y era una zona de quintas, ¿no? Muy cercanas al río, y toda esa presencia del río, de la naturaleza, de los pescadores, de todo eso evidentemente ingresa a la escuela todo el tiempo, ¿no?
Entonces los niños salen de paseo casi todo el tiempo, juntan ramas, flores, hacen las acuarelas. Después Leticia tiene unos maravillosos diarios de maestros donde ella cuenta que es como una bitácora de lo que se va dando en el aprendizaje, y entonces cuenta cuando, por ejemplo, traen, que juntan cestas con ramas y demás, y cómo eso, al traerlo al aula, van en búsqueda del microscopio, van en búsqueda de algunos elementos de libros científicos y demás, y los niños empiezan como ese proceso que parte desde el encuentro sensitivo con los materiales que están en la naturaleza, ¿no? Incluso Leticia tiene algunas reflexiones que a mí me parecen muy interesantes, que ella, por ejemplo, se pregunta, digamos, como hablando en voz alta, dice, ¿hasta dónde el maestro no tiene que dejar que el niño toque una raíz, que recuerde a que esa planta está en su casa, que la ve en el jardín de una abuela? Y ella misma dice, ¿en qué momento le voy a dar los términos científicos, ¿no? Como cosa de ir hilvanando este proceso que comienza, y me hacía acordar a lo que escuchábamos de lo sensorial en la compañera, cómo ese proceso se va dando como elementos fundamentales del aprendizaje, ¿no? Los materiales de la escuela eran muy pocos, ¿no? Yo pienso que habría una biblioteca importante, que era la biblioteca de ellas vivían en la escuela, entonces hay relatos donde los niños pasan tiempo en la biblioteca de Olga, y después microscopios y algunos elementos así muy caseros y sencillos, digamos, ¿no? Bueno, quizás todos los elementos eran sencillos en la época, pero evidentemente creo que lo que ellas más plantean es este vínculo social, ¿no? Vínculo con la naturaleza y este vínculo social. Creo que había una mesa de arena en el primer grado, pero me parece que más el aprendizaje está muy planteado en la interacción con lo social, en la interacción de los niños y en el vínculo con la naturaleza. Yo diría que eso serían, digamos, como ellas, por ejemplo, plantean un interés muy grande por la idea de ciudadanía. Es algo que les, digamos, por ejemplo, en la escuela hay una cooperativa escolar y hay un centro de estudiantes, ¿no? En una escuela primaria, esta imagen es de una cooperativa escolar, los niños venden algunos productos, hacen mermeladas, dulces, tienen una librería donde venden los materiales de estudios a muy bajo costo, y los niños llevan los asientos contables y demás en este centro estudiantil cooperativo, ¿no? La idea del cooperativismo es un eje muy, muy importante de la experiencia, desde la mirada de la construcción de ciudadanía, ¿no? Bueno, por eso, incluso, por ejemplo, es muy interesante que la mujer vota, ¿no? Hay registros donde gana una niña el centro de estudiantes, el centro estudiantil cooperativo, cuando la mujer en el país no votaba, ¿no? Y bueno, esto hay como cosas que evidentemente para ellas han sido muy importantes, ¿no? La construcción de ciudadanía fue un pilar muy importante de la experiencia. No sé para dónde quieren... Javiera, las Sí. fotos tienen una evidencia, una fuerza en sí misma para relatar esta experiencia. Y creo que lo que pudimos advertir en la presentación anterior sobre el nivel inicial, me parece muy importante mostrar
cómo es la continuidad de este respeto en la formación de los niños y de los jóvenes en el nivel primario, donde la autonomía, donde el protagonismo, donde la naturaleza está atravesada, pero no que vamos a juntar material, estaba totalmente organizado desde una pedagogía que tenía planificado esa intervención del adulto. Acá cuando vos decís en los diarios de Leticia, que realmente son bellísimos para disfrutar, ella va diciendo en qué momento yo intervengo. Ahí paremos esa imagen bellísima que está por Horacio por ahí, ese es el teatro de Javier Villafañez que armó la escuela, y creo que Javier está ahí, ¿no? Javiera, ¿me decís? Bueno, ahí porque No, fue una presentación que hizo Horacio. Hay una muy similar, tenés razón, que está Javier Villafañe, pero en esta no. Yo me quedé pensando en lo que vos planteabas y tenés mucha razón en esto de pensarlo, no como reunir materiales o juntar materiales. Lo que yo quería es plantearles, y a lo mejor lo quiero aclarar por las dudas, que no fui lo suficientemente enfática en esto, lo que sí yo quería plantear como este método de construcción, ¿no?, del proceso de aprendizaje, con una cuestión que partía mucho digamos, de lo sensitivo para ir avanzando en los procesos científicos, ¿no? Y otra cosa quería agregar, Javiera, a lo que dijiste de las bibliotecas, porque y más en el marco de este mes de septiembre, donde festejamos y agasajamos a rectores, maestros, profesores, bibliotecarios, preceptores, es un mes de todos ellos. Y en las bibliotecas, pensando en el modo de la enseñanza de esa época y en especial de Olga y Leticia, esto que vos decís que iban y recogían, eran el elemento para luego estudiar. Ahora, ¿dónde buscaban información para entender qué era, cómo servía y demás, lo que iban recogiendo en estas didácticas, en un ambiente natural, que quien conoce Rosario, quien ha ido a Rosario, después de la... el monumental que le llaman el estadio de fútbol que se hizo allá en Rosario, toda esa parte se hizo una costanera, pero no lo era en la época de Leticia y Olga, cuando yo era chica, vamos a decir. Entonces eran todos caminos de una vegetación del lugar específica, así que la riqueza de esos hallazgos que iban haciendo tenían que ir a las bibliotecas, esta biblioteca que vos decís de Olga, pero no estaban los manuales escolares que conocemos hoy. Los manuales escolares de la época eran los libros de lectura, pero los manuales como hoy lo tenemos no estaban. Entonces eran enciclopedias, eran materiales que tenían no una formación específica del niño. Por eso en muchos relatos van contando, los alumnos en el día de la clase van relatando que entra Olga y va contando, dando información, le acerca otro libro y le da otro comentario, y por eso fíjense en esta imagen que estamos mostrando del archivo que nos acerca hoy Javiera, en esa escritura es el relato de la clase. Es el relato de cómo van construyendo. No hay un ejercicio, nunca en los cuadernos de Olga vamos a ver el ejercicio, ¿no? Y ahora agregamos sustantivos, sacamos, ponemos adjetivos, sino que era el relato de lo que iban estudiando y quién iba aportando, tanto en el grupo como los maestros o especialistas. Podemos contar, Javiera, las entrevistas que había, ¿no? Sí, ahora vuelvo, pero no quería perderme de algo que yo en el archivo nosotros más o menos tenemos unos 400 cuadernos y hemos hecho algunas veces el trabajo de reunir un grupo, ¿no?, un aula, alumnos y una de las cosas que primero llama la atención que no hay dos cuadernos iguales, o sea, uno reconstruye el transcurrir de un año escolar y allí ve los temas que van trabajando los alumnos, pero no son, digamos, algunos dibujan más, otros escriben más,
Otros utilizan, por ejemplo, más recortes de periódicos. Evidentemente el diario era un material muy importante en la época, entonces van buscando a través de los recortes, de las lecturas de los diarios y demás. Eso está, hay muchos recortes digamos, de diarios que están en el cuaderno, pero no son, digamos, es como que asombra realmente que cada niño tiene su propio cuaderno como un documento único y personal de ese, digamos, de ese año escolar. Incluso, bueno, yo aquí seleccioné algunos que donde evidentemente la pintura es lo que llama la atención, ¿no? Fíjense, casi todos tienen estas características de que uno no sabe bien si los niños escribían y después pintaban o pintaban y después escribían, ¿no? Estas imágenes están plasmadas en el uso de la acuarela, por ejemplo, aparece desde el primer grado. Los niños pintan con acuarelas, con tinta china y demás, desde el comienzo de la escolaridad. Sí, también podríamos agregar, Javiera, porque nos lo diría Leticia si estuviéramos acá, a las dos quiero comentarles a todos los que están escuchando que tanto Javiera como yo hemos trabajado con Leticia, hemos dialogado con ella y ha sido la que nos ha ubicado y dicho cada cosa, ¿no? En cuanto, ustedes saben que en ese momento el nivel inicial, la sala de 5, que era lo que era lo primero que empezaba, formaba parte de la escuela primaria. Entonces, esto que decía Javiera, el uso de la acuarela, se aprendía, decía Leticia, desde el primer momento como agarrar un lápiz, tomar un lápiz y escribir, bueno, también la acuarela. Y en esa escuela no hubo profesores de plástica como conocemos hoy, sino que el maestro tenía esta formación polifacética, multifacética, ¿no? de artista, de músico, de un gran lector, y ese fue creo que el más bello trabajo que hicieron tanto Olga y Leticia, que fue la formación de los maestros, que como dijo Javiera, como son todas las escuelas que tenemos hoy en la ciudad, cuando alguien llega a la dirección de una institución, tiene los maestros que están en la planta. Entonces la formación en esta propuesta innovadora que, como decíamos hoy cuando empezamos este encuentro, no pretendió renovar todo, sino significar lo que ya estaba en la currícula, pero sí con una mirada diferente hacia el niño, sí una mirada diferente al ambiente, sí en esto que dijo Javiera también y que quiero retomar, que es lo democrático. Eran mujeres comprometidas con pensamientos, pero no solamente ellas, sino todo el movimiento renovador mundial no pertenecían a un grupo político, sino que eran una fuerza de ideas cercanas a la humanidad, podríamos decir, al cuidado de la humanidad, al disfrute de las potencialidades del hombre. Y tenemos con Javiera otro encuentro en el día 17, está convocada Javiera para que nos comparta de toda esta propuesta pedagógica, cómo ella custodia como responsable en el CONICET de este material bellísimo. Javiera, por ahí vos me habilitaste, ¿eh? Yo no lo pensaba hacer, pero bueno. No, pero yo quería retomar esto, es cierto, me hiciste acordar esto de no había docentes de plástica, sí había docentes de música, y esto también fue un pilar muy importante de la experiencia, y aquí sí Olga, ella gana una beca Guggenheim en el año 39 y viaja a Estados Unidos a recorrer establecimientos educativos, y ahí ella cuenta que trae una colección musical de grandes obras, digamos, de clásicos y demás para niños. Y entonces era muy común
que una vez por semana, así, saliesen al patio, se reuniesen en el patio de la escuela y escuchasen obras, estos discos que ella había traído, en parlantes y demás, en el patio, y muchos de los dibujos y los poemas surgían de esos conciertos fonoeléctricos, ¿no? Donde los niños después relataban lo que les había gustado, bueno, lo que les había despertado la música. Bueno, esto estaba presente. Lo relacioné, Marcela, con lo que vos hablabas de la biblioteca, porque evidentemente allí había habido un interés y una posibilidad de reunir un material de alta calidad hecho para niños, ¿no? Y a lo mejor, digamos, como algunas perlitas que ellas... Después, por ejemplo, otra de las cosas importantes fue que el Museo Castanino es el museo más importante de Rosario. Se funda en el año 37, creo, se me confunde ahora si es 37 o 39. Y el museo tiene una colección de reproducciones de pinturas que viaja a las escuelas. Entonces, en algún momento hicimos una muestra conjunta de las acuarelas de los niños y de las pinturas que ellos disponían, y evidentemente también los niños habían estado en contacto con obras de arte importantes de estas colecciones itinerantes que viajaban a determinados lugares de la ciudad. Y la escuela... Javiera, acá nos están preguntando cómo se puede acceder a mirar los cuadernos, si el archivo tiene alguna página web que después, si querés compartirla, para que puedan acceder a mirar este material. Y Javiera, lo que estamos como todos encantados de disfrutar y seguir compartiendo la propuesta de las hermanas Cosettini, así que los invitamos a todos a el encuentro del día 17, el jueves 17, donde en las jornadas de archivos escolares Javiera va a presentar a la propuesta desde cómo organizó este archivo para que todos podamos disfrutar, investigar y compartir esta experiencia educativa. Y también los quiero invitar que la semana que viene, profundizando el tema del nivel inicial, va a estar con nosotros María Victoria Peralta, que es una chilena, compañera nuestra, que estuvo en el simposio que hemos organizado, que presenta la historia del nivel inicial en Latinoamérica, recorriendo archivos de toda Latinoamérica. Así que también los invitamos a continuar esto. Javiera, bueno, siempre es un placer vernos y compartir este ratito, y espero que todos los que hayan hoy acompañado en nuestro encuentro pudieron advertir esta propuesta innovadora, histórica, y que seguramente hay muchas escondidas en los archivos de las escuelas, otras con otras lógicas, con otros formatos. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Javiera. Gracias a ustedes. Y nos pones después en el chat cómo ingresar al archivo y acceder a la página, que es excelente y que pueden recorrer de diferentes formas. Y la verdad que cuando se abre la democracia, las hermanas Leticia Cosettini decide entregar a un centro de investigación histórica del Ministerio de Educación, no del Ministerio, perdón, de Ciencia y Tecnología, para que esto pueda seguir estudiándose, y para nosotros tener un archivo pedagógico armado por ellas también tiene un valioso significado. Bueno, muchísimas gracias, y para cerrar, porque ya nos estamos yendo, pero queda Marcela Dubini, que es una compañera de trabajo, investigadora en historia, que es
profesora de filosofía y pedagogía, que se ha especializado en la historia de la educación, de la ética y la moral, gracias a tener a nuestro archivo allí en la Escuela Normal 1, ha sido regente de la Escuela Normal 1, y la invito a Marcela a hacer sus últimas reflexiones de este encuentro y un poco de todo el trabajo que hemos hecho juntas en la recuperación de la historia y la memoria del normalismo argentino, y decir que las hermanas Cosettini eran normalistas, ¿eh? Y se ven. Bienvenida, Marcela. Bueno, hola, bueno, quedan 5 minutos, no voy a poder decir mucho, pero aunque sea, bueno, había preparado una presentación cortita para 10-12, no nos va a alcanzar, pero bueno, aunque sea les cuento de pero qué empecemos, Marcela, un poquito al menos. Y les cuento de qué iba por lo menos, porque como dijo Marcela, básicamente, bueno, yo trabajé mucho dentro del Normal 1, que además fue la institución que me formó como profesora y que me albergó en el ejercicio de la profesión durante 34 años, así que Dios mío. Y bueno, una vertiente que a mí me interesó fue desarrollar una investigación que se desarrolló entre el año 2006 y 2009 acerca del lugar que la educación moral tuvo. Espera, que voy a cambiar, perdón, a ver si puedo poner a la presentación y así no se ve así. El lugar que la educación moral tuvo durante el periodo fundacional de nuestro sistema educativo, ¿no? Yo no tenía intención de compartir los resultados de esa investigación, que por ahí están disponibles en algunas publicaciones parciales, sino más que nada contar cómo esta investigación solo fue posible gracias a todo el material que se recuperó en la biblioteca y el archivo histórico de la Escuela Normal número 1, y bueno, desafiar a Marcela que un día nos cuente cómo fue todo ese proceso titánico de armado de esa biblioteca. Y de ese archivo histórico, ¿no? La investigación en realidad tuvo 3 recorridos distintos, por eso toda la duración, ¿no? Como 3 etapas fundamentales, y en cada una de ellas lo que yo quiero mostrar es que agregó en distintos materiales del archivo o de la biblioteca. El primer punto relativo al lugar que la educación moral ocupaba en ese periodo y cuál era el enfoque recomendado entonces para la enseñanza. Básicamente la fuente fue la biblioteca histórica, porque allí pude acceder tanto a bibliografía especializada de los autores positivistas, básicamente, que delineaban una idea de moral y de las formas de su enseñanza, y publicaciones también como el Monitor de la Educación, las Memorias del Ministerio. La colección del Monitor está prácticamente, creo, entera en la biblioteca histórica del Normal, que me permitió reconstruir las prescripciones ministeriales para la enseñanza de la ética, como también de la moral, cómo encontrar los programas que se dictaban para las escuelas primarias, ¿no? Aquí muy rápidamente algunos de los libros estos encontrados en la biblioteca, que me permitió reconstruir toda esa idea de la moral, las prescripciones respecto a la enseñanza. En la segunda parte de la investigación me centré en tratar de ver cómo ese enfoque para la enseñanza de la moral se reflejaba en los libros de lectura que tenían en esa época, como Marcela mencionó hace un momento, un lugar estratégico, porque eran prácticamente el libro de texto, incluso era el único libro obligatorio en la escuela primaria y el único recomendado para los primeros grados. Entonces uno ahí podía rastrear de qué manera se pensaba la educación moral de los niños, y el Normal cuenta con una valiosísima colección de libros de lectura de la escuela primaria, de muy largos periodos, y también de vuelta a las publicaciones del Monitor que me permitieron acceder a los dictámenes de las comisiones didácticas y comisiones de textos, que eran las que llamaban a concurso para los libros y aprobaban o no los libros que se utilizaban en la escuela primaria, porque había una fuerte mirada estatal y prescripción estatal sobre los libros que se utilizaban. Muy rápidamente, algunos de los libros, yo la verdad que lo tengo en casa porque es mío, no es de la biblioteca, de los demás solo algunas fotocopias de algunas portadas que les puedo pasar así rápidamente. Cuando algún día podamos volver a las escuelas, todo esto hermoso está ahí en la biblioteca. Y la tercera parte de la investigación, en cambio, se refirió a cómo se formaba a los maestros para llevar a cabo la tarea de moralización, es decir, cómo se los formaba a ellos como modelos que encarnaban en sí mismos esas conductas y esos valores morales, y cómo se les daba la preparación didáctica para enseñar en la escuela.
Acá cambió la fuente principal de la investigación, no fue tanto la biblioteca, sino el archivo, porque yo necesitaba reconstruir la vida de la misma escuela normal para ver cómo se articulaba esta formación moral de las maestras. Entonces, por ejemplo, ver los planes y programas para la formación de maestras y qué lugar tenía la enseñanza de la moral, qué libros se utilizaban. Por ejemplo, ese listado de libros sale del libro copiador de Máxima Lupo, que es la segunda rectora del Normal, y ella pedía esos libros para la biblioteca. Y efectivamente, al menos los 2 primeros están todavía en la biblioteca. Pero bueno, la enseñanza explícita de la moral, no, si ustedes miraron algo en los programas, van a ver que solo le dedicaban 1 hora, 2 horas, muy poquito, con lo cual uno puede suponer que básicamente la formación moral se producía en la práctica y en el clima mismo que creaba la escuela, ¿no? A través de las prácticas, lo que se permitía, lo que se prohibía, lo que se premiaba, lo que se castigaba, que iban conformando a ese maestro. Entonces ahí, por ejemplo, pude acceder a los reglamentos para las alumnas de la escuela normal, por ejemplo, el primer reglamento, ¿no? Firmado. Ay, que es bellísimo, hecho a mano. Hecho a mano por esta americana o no sé de dónde, porque ya cuando uno la va estudiando y cambian los nombres de los países, era prusiana, o sea, alemana, vivió en Italia, se fue a Boston, elige Sarmiento, se viene a la Argentina, va a una escuela y después la eligen para el Normal 1. Bueno, ahí está el primer reglamento que ella escribe, donde se puede ver las conductas que se prescribían para las alumnas, y después, si no, ya otros reglamentos ya de alcance general que ya dictaba, digamos, el Ministerio de Educación para todas las escuelas normales. Otro elemento valiosísimo para indagar sobre esta vida o este clima moral de la escuela tuvo que ver, por ejemplo, los libros y registros de conducta, donde se registraba la conducta de las alumnas, lo que hacían, cómo se las sancionaba, cómo, digamos, las faltas que cometían, las actas de reuniones de profesores que figuran a veces con el nombre de conferencias del personal docente, donde se ve cómo en esas reuniones tenía un lugar muy importante las conversaciones de los docentes acerca de las conductas de las alumnas y de cómo se iban adecuando a medida que pasaban los años a las normas, entonces se portaban mejor las de los últimos años que las de los primeros años, ¿no? Las actas de clases prácticas, cuadernos donde las profesoras de práctica evaluaban la clase práctica que había dado la alumna en el departamento de aplicación, y había muchas consideraciones acerca de las condiciones y aptitudes o actitudes morales que manifestaban esas alumnas en la práctica. O los libros fundadores, donde, por ejemplo, encontré lo de los libros, pero también, por ejemplo, consideraciones sobre las alumnas becadas, ¿no? Cuando las recomendaban para una beca por sus buenas conductas y cuando las desestimaban para las becas por sus conductas no tan apropiadas. Y por último, con esto termino, nos van a decir que lo hice rápido. No. También había una parte, digamos, de cómo se les enseñaba a las maestras para enseñar moral en la escuela primaria. Y aquí tuve que recurrir a los programas de pedagogía y metodología que tenían las alumnas, donde aprendían cómo enseñar las distintas áreas, y a toda una serie de libros que están en la biblioteca, donde la pedagogía y la metodología justamente preparaban a los alumnos para enseñar o matemática o lengua, pero había una parte destinada a cómo enseñar moral, y esto me permitió esa revisión. ¿No? Marcela, quiero que ese es el principio, porque la idea nuestra es, ahora que ya armamos los archivos o que ya tenemos mucho recorrido en estos encuentros que hemos hecho sobre el armado de los archivos, los espacios museísticos y las ludotecas, queremos invitar a comenzar a trabajar sobre la investigación de estos documentos, que no es de cualquier forma. Por eso quería que tu presentación estuviera al menos en el inicio, para invitar a todos a que busquemos nuestros materiales, veamos estas pedagogías innovadoras y esto que vos estás iniciando en esta presentación, que es la formación de maestros a través de la historia, que es un capítulo que vamos a dejar abierto hacia fin de año. La formación de maestros tiene historia y no es menor esta formación en la moral
y en la ética. Y algo bellísimo que lo tengo que decir, cuando se inicia el normalismo en Argentina, todavía no había normas estructuradas, aparecen en los manuscritos de estas primeras mujeres y maestras. Así que muchísimas gracias, Marcela. Gracias a todos por este bellísimo encuentro y nos encontramos el próximo jueves acá en este proyecto, en este programa, en el programa Huellas de la Escuela, pero con el equipo de Chile. Chile va a estar con nosotros a través de María Victoria Peralta y la innovación en el nivel inicial en toda Latinoamérica. Gracias, Javiera, y gracias a todos. Muchísimas gracias. Que estén bien.